Hola, bienvenidos a otro episodio de Daira Asegura. Y hoy estoy sumamente emocionada porque tengo una persona aquí con una experiencia y una preparación, la verdad que maravillosa. Él tiene una certificación en coaching educativo, también cuenta con una maestría en cooperación internacional, una maestría en docencia superior, es licenciado en administración de recursos humanos, también es escritor con 2 libros publicados. Actualmente es docente universitario y también es el vicepresidente de operaciones de Acerta Compañía de Seguros. Además, es padre de 3, por lo cual estamos muy contentos de celebrar este mes del Día del Padre. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Alfredo Rabat. Muchas ¿Cómo gracias, Daira. estás? Muy bien, muy honrado yo también de la invitación y espero poder aportar lo más que se pueda a toda tu audiencia. La verdad que orgullo, Alfredo, tenerte aquí y eso que tuvimos que resumir ese currículum tan maravilloso que tienes y me llena de mucha satisfacción que nuestra audiencia pueda escuchar un poco de ti, conocerte. Hablamos al inicio del objetivo de este podcast, más que todo es educar en materia de seguros principalmente, pero también en otras áreas como el emprendimiento y tocar temas diversos que sé que tú manejas muchísimos temas. El día de hoy, además de eso, me gusta que nuestra audiencia conozca a ese personaje, sobre todo nuestra audiencia de seguros conoce al vicepresidente, conoce al gerente, pero no conoce a la persona realmente y toda esa trayectoria y esa historia. Me parece súper interesante conocer eso de ti y vamos a comenzar con tus inicios. Sé que eres de Guatemala, cuéntame un poquito de cómo creciste en Guatemala, tu formación en Guatemala y cuéntame un poquito la historia de cuando llegas a Panamá. Es un tema, bueno, efectivamente muy poco conocido porque todo el mundo considera que soy de Panamá y yo estoy muy feliz de que sea así, de que la gente considere que yo soy de aquí de Panamá. Yo nací allá y vivimos solo mis primeros 4 años de vida, tuvimos que salir corriendo por un tema de guerra civil. Imagínate, yo a los 40 años me enteré que yo era refugiado de guerra saliendo de mi país. Yo cumplía con todos los requisitos para ser refugiado de guerra cuando llegué a Panamá en el año 83, 84, por allá. Y yo hice mi escuela aquí en Panamá y de ahí me devolví a Guatemala a estudiar la universidad en el año 96. Y es una experiencia súper bonita y muy enriquecedora. Sí me costó bastante cuando llegué de chiquito, 4 o 5 años aquí a Panamá, porque el impacto no solo cultural, sino del clima fue un tema sumamente fuerte de estar acostumbrado a 4 o 5 años de vida clima templado seco, a pasar a húmedo tropical. Y yo viví aquí todas las alergias y todas las cosas que te pueden dar en la piel, me dieron a mí en ese momento. O sea, pero fue súper divertido. Lo que sí es que lamentablemente no fue una mudanza buscada, no fue algo planeado, fue una corredera porque en ese momento mi papá trabajaba para una empresa que era suplidora del ejército en Guatemala y obviamente la guerrilla lo vio como una amenaza y tuvimos que salir huyendo antes de que mataran a mi papá. O sea, fue Wow, un una tema así. historia que muy pocas personas sabían, yo personalmente no la conocía. O sea que tú creciste realmente en Panamá, Sí, estudiaste, ¿en qué colegio estudiaste acá en aquí Panamá? en La Salle, Panamá. Ah, excelente. Ah, bueno, igual que mi hijo, lasallista. Y bueno, ¿qué estudias en Guatemala, en la universidad? Cuando vuelvo me enfoco en estudiar educación. Yo estuve estudiando también en un convento de teología 3 años allá cuando me devolví. Allá el tema religioso es muy fuerte y muchas eh, congregaciones, religiones, porque hay diversidad, una Es pluriculturalidad hermoso en Guatemala. Guatemala inmensamente rico, porque vas desde los temas indígenas y temas de la adoración a la naturaleza, al dios sol y a muchas cosas de los mayas. Te pasas a lo católico y dentro de lo cristiano o de la cristiandad, pues todas las denominaciones que te puedas imaginar ahí en Guatemala, bautistas, ortodoxos, episcopales, luteranos, anglicanos y un montón de iglesias, hasta los mormones, que son muy conocidos, pero con oficinas, estructuras y edificaciones y población muy importante, muy importante. Entonces sí, se prestaba el ambiente, el país se presta para esos estudios y para esas cosas. Ya luego yo vuelvo a Panamá en el año 2000, pero mi enfoque más que nada era un enfoque educativo. Y empiezo aquí, bueno, empecé en Guatemala, mientras estudiaba, trabajaba. Mi primer trabajo fue docente de escuela primaria, segundo primaria, con niños muy chiquitos. Aprendí bastante. Y luego ya cuando llegué aquí a Panamá empecé a trabajar con el Instituto Salesiano, el Instituto Don Bosco, Ok. que está aquí en Villa Israel. Y con ellos empecé a dar, bueno, todas las clases de la cátedra de filosofía, de ética, de lógica, de religión, y por ahí, ¿no? Llama muchísimo la atención digo, la vida, cómo da vueltas, cómo te va llamando en diferentes
aspectos que me parece muy interesante que de iniciar a la educación, hoy día vuelves a la educación luego de una carrera muy amplia en seguros. Me parece interesante saber cómo de ser educador en el Instituto Don Bosco de Filosofía, de Religión, llega a ti la industria de seguros. Bueno, yo estando ya dentro del sistema educativo aquí en Panamá, pues lamentablemente la carrera de educación es una carrera muy limitada aquí en Panamá por efectos económicos y siempre en mi familia me recomendaron, no, aquí en Panamá tienes que estudiar temas que tengan que ver con servicios financieros, administrativos y demás. Y yo entro en la carrera de administración de empresas en la Escuela de Administración de Empresas y me voy por la línea de recursos humanos, porque ese trato con la Las gente personas. y con las personas y entender a las personas para mí siempre fue como lo más importante. Entonces yo dije, bueno, dentro de la administración, lo más apegado a las personas es recursos humanos. Y empecé a estudiar y justo estando en esa carrera, nos pedían prácticas profesionales, trabajar y muchas otras cosas, y se dio la oportunidad de empezar a trabajar dentro del Departamento de Recursos Humanos en una aseguradora. Entonces realmente no era que estaba buscando entrar a seguros, sino que Los estaba seguros te buscando llamó. ejercer en recursos humanos. Y fíjate, eso fue en el 2003, cuando yo empecé, y han pasado 23 años desde entonces y no ha habido vuelta atrás. Y definitivamente que pues tengo la oportunidad de conocerte. Yo tengo 19 años en la industria de seguros, te conozco desde los inicios. Y has pasado por varias aseguradoras, por varios departamentos, lo cual demuestra pues que algo vieron en ti en esa primera aseguradora, estando en recursos humanos, dándote oportunidades de cubrir otros departamentos. Y definitivamente que me encanta lo que dices de que, digo, inicias por la parte de recursos humanos, pero al final los seguros tienen que ver con personas. Totalmente. Totalmente. Es una de las carreras para mí que realmente es tan gratificante porque ayudamos a personas. Realmente estamos en los momentos difíciles, los momentos bonitos. Algo interesante en tu trayectoria de seguros es que has pasado por diversas áreas, como la parte comercial, Ujú. como la parte técnica y la parte de reclamos, que es una parte que sé que sigues manejando. Has tenido, te conocí en Generali antiguamente como gerente de reclamo. Sé que luego estuviste en parte comercial. Hoy ves operaciones, que ves, digamos, todo de manera más general, con mucha responsabilidad bajo tus hombros. Pero cuéntame un poquito de la experiencia específicamente de reclamos. ¿Cuál es el error más frecuente que pueden cometer los asegurados o incluso nosotros los corredores al momento de suscribir que puede afectar un reclamo? Mira, yo te diría, no es un error, no es un error porque no es que yo creo que no nos equivocamos a propósito. Yo creo que a veces dejamos de hacer algunas cosas, se nos pasan a hacer algunas cosas. A veces cuando adquirimos un seguro o cuando le brindamos a alguien una solución de seguros porque hay un estudio, una administración del riesgo o queremos mitigar alguna posible pérdida patrimonial, yo creo que cuando se entrega una póliza falta un poquito más de docencia para entender qué es lo que te estoy entregando. Obviamente la gente cuando recibe una póliza cree que recibe un pasaporte contra todo. Y yo creo que esa podría ser la primera negligencia a veces que cometemos pues sin querer, pero no es algo que se haga con intención. Y luego cuando hay un siniestro, la gente cree justamente eso que creía al principio, estoy cubierto contra todo. Y justamente el primer contacto, que puede ser con el corredor o puede ser con una cabina de asistencia, o puede ser con un departamento de reclamos en la aseguradora, ahí también tenemos un momento muy interesante para poder decirle a la persona cuál es la estructura de seguro que tienes, para poder entenderlo bien. Porque si no, realmente la gente habitualmente se encuentra contra una pared muy alta y muy grande, que es un contrato de seguros que parece que no se puede leer, que parece muy hondo y muy profundo, pero realmente no lo es. Realmente bien explicado podría ser muy fácil. Entonces yo creo que obviar esa parte para tratar de responderte cuál puede ser nuestro error, yo creo que es que a veces obviamos explicar esa gran pared para hacerlo ver como algo muy sencillo. Sí, pienso que coincido contigo y parte de ese objetivo quisiera que este podcast logre el tema de la educación constante. Yo ayer daba un masterclass a un grupo de asesores y les decía, o sea, el éxito, me preguntan a mi Daira, ¿cómo has seguido creciendo en la industria de seguros a través de 19 años? Y la respuesta básica es educándome constantemente. No podemos dar por sentado que lo sabemos todo. Educar a nuestros clientes, educar a los asesores es determinante. Toma más tiempo a veces explicar una póliza. La realidad es que los clientes muchas veces no dominan los conceptos que nosotros, es nuestra responsabilidad como corredor explicar y actualizarnos, porque a veces los productos van cambiando y también entender la necesidad de los clientes creo que puede hacer una diferencia a la hora de que el Sí. seguro honre un reclamo.
En tu experiencia con ese manejo de personas, ¿cuáles son las situaciones o cuál es la recomendación a un corredor que, digamos, ya se obvió alguna información y el reclamo pues no está fluyendo de la mejor manera? ¿Cuáles son las recomendaciones para los corredores para manejar o alguna experiencia que tú hayas tenido con tu equipo de ajustadores para manejar conflictos con los clientes que no están conscientes o que pensaban que habían tomado un seguro que cubría todo y realmente pues no hay una cobertura? Sí, yo creo que hay dos cosas muy importantes. Lo primero es identificar en qué situación y en qué momento estamos, ¿no? Si estamos ante un cliente que desconoce totalmente sobre el seguro, pues reconocerlo. Identificar eso, oye, mira, la persona no conoce, queremos brindarle una respuesta y queremos que sea algo que pueda digerir. Yo creo que eso es muy importante identificarlo. A veces no identificamos eso y nos vamos con una jerga técnica y con una terminología o una carta que la persona no va a entender al final del camino. Yo creo que eso es muy importante identificarlo. Y después de identificarlo, entonces los que conocemos del tema tenemos que ponernos de acuerdo para poder planteárselo al consumidor de una manera en que se sienta que lo estamos asesorando, que le estamos dando una respuesta, que estamos actuando oportunamente, sea bueno o sea malo el final, el resultado de si tiene o no tiene cobertura, porque a veces pasa que sí, a veces pasa que no, pero el simple hecho de estar ahí, de comentarlo, de darte una respuesta rápida, que tú sientas que te estamos respondiendo todas tus consultas y tus dudas, yo creo que eso es muy importante. Y a mí me gustaría agregar allí que una parte que diferencia a un corredor que va a tener esa fidelidad del cliente es el acompañamiento al momento del reclamo. Creo que eso hace la diferencia entre muchos corredores exitosos, porque el corredor, nuestra posición no es solamente de ventas. Y yo siempre le digo, digamos, a personas que a veces subcontrato para reorganizar mi negocio porque hemos ido creciendo de una manera bastante rápida y nos toca detenernos, oye, cómo seguimos brindando ese nivel de atención a nuestros clientes para que la cartera pueda seguir creciendo. Los que están enfocados, digamos, al marketing, a la publicidad y todo lo demás. Por ejemplo, nosotros no, en este momento, mi empresa no pauta publicidad porque realmente tenemos todavía mucha llegada de clientes de boca en boca. Y nosotros no queremos en este momento, por ejemplo, publicitar demasiado porque procuramos que la atención sea muy, muy, muy buena. Entonces seguimos trabajando, buscando herramientas para dar ese acompañamiento, porque el corredor no solo tiene que vender, tiene que capacitarse, tiene que dar atención. Tú que estás en operaciones sabes que hay otros temas como la cobranza, Sí. que también es otro tema que va muy relacionado al reclamo. Este es otro tema que no sé si nos puedes decir algo antes de avanzar respecto a la importancia de cuidar la morosidad para no perder la cobertura en un reclamo. Sí, obviamente es importante para poder que un contrato de seguros quede debidamente ejecutado, pues debe haber no solo una póliza emitida, sino que tiene que haber un pago por esa póliza. Entonces, si no hay ese primer pago, imagínate, es como si no hubiese Nulidad nada. absoluta cuando no está el primer Eso, pago. bueno, hay gente que tampoco entiende ese punto, pero nosotros estamos justamente para eso, para informar y para comentar y para poder llevar la información a quien hay que llevarla a través de las redes, de las páginas web de las compañías, de los corredores, etcétera. Eso es muy importante. Y luego en el tiempo saber cuáles son los plazos que tengo. Hay siempre confusión, podríamos llamarlo así, porque obviamente uno contrata regularmente las pólizas habituales de bienes muebles e inmuebles, se contratan por un año. Es lo usual. Uno dice, bueno, tengo 365 días de cobertura, pero los planes de pago son muy variables. Puede ser un solo pago, pueden ser tres, Puede dentro de ser los 10 primeros tres pagos. meses o dentro de los primeros 6 meses o pago uno cada 3 meses. O sea, hay una multiplicidad de formas de pagar una póliza que no coinciden exactamente con la cobertura que tengo. Hay gente que no sabe que con un primer pago puede estar cubierto hasta 3 meses. No se han dado cuenta de eso. ¿Ves? Pero justamente es este tipo de espacio y este tipo de conversación la que espero que sea muy útil para quienes nos están viendo, porque definitivamente es información relevante, ¿no? Y al momento de un siniestro, saber hasta dónde me están cubriendo los pagos que he hecho, para poder saber si estoy al día, si me van a decir no, se le suspendió la cobertura o su póliza se canceló por falta de pago y mira, no nos dimos cuenta. O sea, todas esas cosas pueden ocurrir, son parte del juego y son parte del día a día, pero yo creo que son temas en el que la información es sumamente relevante. Sí, ahí es importante la comunicación nuevamente entre el corredor y el cliente, que el cliente tenga claridad de cómo se pactó la forma de pago, cumplirla. Hay conceptos que mucha gente no entiende, pero es nuestro trabajo explicar como el concepto de periodo de gracia, perdón, periodo de suspensión, Sí, que son términos pues que la ley adopta. Durante el periodo de gracia hay cobertura, durante el periodo de suspensión no hay cobertura, pero el periodo de suspensión te da la oportunidad de no perder esa póliza y así no es. gestionar nuevamente o no perder una continuidad. Son temas bien interesantes y que van muy relacionados a la parte del reclamo.
En la parte de auto, específicamente, que sé que tuviste mucha experiencia también en auto, otro elemento importante, y es una anécdota que me pasó recientemente, es importante temas, porque la gente no sabe. Hay dos temas o errores comunes que he visto que cometen los clientes. Uno es el tema del uso del vehículo. Me pasó recientemente un caso donde una persona tenía un seguro particular y estaba pagando su póliza. Sin informarme a mí, sin informar a la aseguradora, esta persona hizo un contrato privado con un tercero para que ese auto sea utilizado para plataformas de pasajeros, llámese Uber, llámese InDrive. Resulta que esta persona tiene ese contrato, nadie sabe de esto. Ahí el primer error, no se informó la aseguradora y hay tarifas específicas de acuerdo al uso. Ya ahí Correcto. entraría un uso comercial. No es que no va a haber cobertura, pero depende de la aseguradora, va a haber una tarifa. Incluso hay aseguradoras que la tarifa es casi igual, pero hay que declararlo. Primer error. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, este tercer individuo, le robó el auto al asegurado. Entonces, el cliente nos presenta una denuncia, pero en la denuncia claramente se establece que ellos tenían un contrato. Entonces allí no hay una cobertura, porque es diferente. En mi caso he pagado esta cobertura, bueno, yo no, las aseguradoras. Clientes míos han recibido una indemnización por robo de auto en Claro. Albrook Mall, en diferentes lugares he tenido casos donde tú llegas y tu auto no está, no aparece, después de 30 días te pagan. No ha Así habido es. ningún inconveniente. En este caso hay una autorización de tu parte a que esta persona tenga tu auto. Entonces son temas que las personas no saben. Otro tema que es muy delicado también y va más allá del tema del seguro del auto, sino de la responsabilidad civil que tenemos como conductores, el tema de que muchas personas venden el auto y no hacen el traspaso. Entonces, otra persona está utilizando el auto a nombre tuyo. Si ocurre un accidente donde hay lesionados, esto incluso pasa al sistema penal acusatorio y tu nombre como dueño del auto también eres civilmente Sí, sí, ahí responsable. aparece. Totalmente. Entonces son cosas que pensaríamos que son muy básicas. Ah, no. O caso contrario, compro un auto y está a nombre de otra persona. O sea, es muy importante traspasar, o sea, que el auto asegurado esté bajo la persona correcta. Y otro error allí también es que el seguro debe estar a nombre de la persona que está en el registro vehicular también. Así es. Porque nos llega también clientes que quieren asegurar el auto a su nombre, pero está a nombre de un tercero. Entonces, esos son errores que hay que comunicar, que hay que comentar para poder tener la tranquilidad de que si ocurre algo, pues estemos asegurados y estamos protegidos. Sí, y está la parte muy, muy experta del asunto. Tal vez una persona muy conocedora, un abogado, te podría decir, no, el Código de Comercio de Panamá permite asegurar un bien aunque sea de un tercero. ¿Ves? Y sí, hay figuras para eso, pero justamente tiene que haber una coincidencia entre esa legalidad y esas políticas de la compañía de seguros donde lo vas a asegurar que permitan ejecutar esa figura. Porque yo podría asegurar la casa de mi mamá, es la casa de mi mamá, pero el tomador de la póliza fui yo fui el que la contraté, el que la pagué, el todo. Entonces sí, sí hay Hay maneras de hacer maneras. las cosas. Esa es la manera muy experta. Pero también está el otro extremo, que es la manera donde la gente habitualmente no conoce y no tiene por qué conocerlo, porque realmente nosotros somos los expertos en esto. Y ahí es donde yo invito al público en general a que se asesore, porque esa parte es sumamente importante. A veces la gente cree que poner un negocio, por ejemplo, poner un local, voy a armar una panadería y pone la panadería y está tan enfocado en armar su panadería, su primer negocio y su emprendimiento y sus cuestiones, que está muy bien, pero olvidan esa parte de los riesgos que están ahí latentes, de accidentes que pueden ocurrir, de incendios que se pueden dar, de roturas de tubería, de que se me caiga un cliente por un piso mojado, muchas cosas que nosotros en el mundo de los seguros estamos viendo constantemente y el que está haciendo su negocio de panadería no tiene por qué saberlo. Entonces, ahí el mensaje sí es, busquen asesoría, pregunten, porque al final del camino los expertos están por algo y para algo. Y hay que aprovechar que aquí en Panamá los expertos en seguros, en tu caso, en el mío, No recibimos, cobramos. no cobramos por hora En otros como se países cobran en cobran otras. honorarios, Exactamente. exactamente. Y hay que Tú, aprovecharlo, eso hay que decirlo y hay que aprovecharlo porque un abogado, un ingeniero, un arquitecto, ellos te van a la cobrar asesoría, por nosotros. hora de trabajo, nosotros no. Me ha pasado que personas, sobre todo extranjeros, porque en otros países sí se maneja una tarifa por un honorario por asesoría, me compres o no me compres, pagas. Nosotros en Panamá no tenemos eso, pero me ha pasado que clientes extranjeros me preguntan algo y cuánto le debo por la consulta. Y yo, bueno, no, nada, nada.
Y realmente en otros países sí facturan los Sí, honorarios y me encanta lo que dices porque zapatero a su zapato. Si tú vas a montar un negocio, vas a poner una refresquería, tú tienes que asesorarte con un abogado, los aspectos legales, con un correcto. contador, los de impuestos Así municipales, todo es, el tema, así es, y un asesor de seguros para que así tú es. analices, porque quizás tú no sabes, tú sabes de hacer pan, de hacer tal alimento, pero tú no sabes, no tienes una formación en análisis de riesgo que un buen asesor sí te va a decir todo, va a analizar las probabilidades enfocadas a tu negocio. Y eso es algo que me encanta a mí Sí, personalmente. Yo he comentado en otros episodios, yo soy ingeniera industrial de profesión. Entonces, realmente amo lo que hago, amo los seguros. Me encanta mucho la parte de la protección familiar, el seguro de vida, que fue el seguro con el que crecí en seguros y sigo amando. Pero volviendo al tema de la ingeniería industrial, me apasiona mucho acompañar a pequeñas y medianas empresas y conocer de sus negocios. Y eso es algo importante que un corredor debe tomarse ese tiempo, no de, bueno, aquí está la póliza. La misma póliza que es para un dueño de una bodega no es la misma póliza que es para una clínica. sí, No, hay que sí, sí. sentarse, tomarse el tiempo de conocer un poquito. No te vas a volver experto ahora en logística y Exacto, carga exacto. porque el cliente es el experto en eso, pero escuchar al cliente, entender su operación, Sí. que creo que es parte de lo que departamentos de riesgos diversos y departamentos técnicos de la aseguradora sí son expertos, pero nosotros, los corredores de seguro, también debemos aprender y emocionarnos de conocer estos temas para que nuestros clientes estén bien protegidos. En esa línea, quiero que le comentes a la audiencia, hay muchos corredores de seguro que nos escuchan con menos experiencia, ¿qué son los famosos riesgos diversos o qué tipos de seguros la mayoría de aseguradoras encasillan en los riesgos diversos? Sí, bueno, a partir de la división por ley que hay aquí en Panamá de ramos personales, ramos generales, tener eso en mente y bien claro. Dentro de ramos generales se cubren todos los bienes muebles e inmuebles y ahí podríamos mencionar la línea de seguros de auto, la línea de seguro de incendio, paquetes o multirriesgo, transporte carga, casco avión, casco barco. Existen ramos técnicos que cubren temas de construcción, de equipo pesado, de equipo electrónico, rotura de maquinaria. Y existe una categoría que se llama riesgo diverso. Cuando van a ver esto en la superintendencia, por ejemplo, ustedes van a ver que riesgos diversos incluyen responsabilidad civil. Las aseguradoras regularmente dejamos responsabilidad civil a un lado porque se ha convertido en un tipo de producto que genera más de 70 y tantos millones de dólares al año para toda la industria. Se ha convertido en algo muy importante, muy específico y en una línea de crecimiento relevante. Pero en riesgos diversos dejamos todos los otros seguros que no son esos que acabo de mencionar. O sea, todo. Yo para efectos de en la universidad, por ejemplo, trato de hacer siempre divisiones para hacer un poquito más fácil el entendimiento. Yo siempre le digo a todos los colegas, estudiantes y las personas que me preguntan, mira, el riesgo diverso está lo que se necesita técnicamente para desarrollar un negocio o una profesión y temas de lujo. Y cuando les explico esto queda un poquito más fácil porque los temas técnicos específicos de una profesión que son, no viene una gente a grabar una película o un documental en Panamá, ellos necesitan un seguro para todo su equipo. Su equipo se Equipo cuesta mucha electrónico, plata, área de equipo pero electrónico. no necesariamente es una póliza de equipo electrónico, porque el equipo electrónico va a carecer de ciertas coberturas que ellos van a necesitar, porque Ok. el seguro de equipo electrónico es muy específico, ¿no? Para los efectos. O el seguro de rotura de maquinaria es muy específico, pero yo te puedo decir, no, yo te voy a asegurar toda una flotilla de carritos de golf. Y tú me dirías, no, bueno, dame una póliza así como de carro, o así como de equipo pesado, pero no es pesado. No, 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 ahí lo que armamos es un producto a la medida y lo metemos dentro de riesgos diversos porque Diverso. tiene coberturas muy puntuales y específicas que sabemos que pueden tener ese tipo de riesgo. Otras cosas, equipos de medir tierras que usa en geotecnia eh, y así un sinfín de cosas. Pólizas especializadas para bancos, pólizas especializadas para tarjetas de crédito, pólizas especializadas, o sea, tienen que ver con funcionalidades, negocios e industrias muy específicas. Eso va dentro de riesgos diversos. Y luego está lo que yo llamo de lujo. Ah, no, yo quiero asegurar mi reloj que cuesta $15,000. Bueno, eso es algo totalmente, es una joya lo que Ok. tú tienes. Y eso se asegura de una manera específica y lo metemos dentro de riesgo diverso. No, yo quiero asegurar mis piernas porque yo soy futbolista y yo quiero tener eso resguardado porque una lesión podría afectar mi patrimonio. Eso tiene su manera de asegurarse. No, yo quiero asegurar obras de arte que he comprado. Eso, Eso, exacto. al final del camino, todo se puede asegurar, pero hay que buscar el producto específico con las coberturas específicas y aquello que nosotros probablemente pensamos que podría ocurrir, todo eso lo metemos dentro de riesgos Generalmente diversos. este tipo de seguros de lujo se tienen que ir a facultativo, a reaseguro o depende de la Depende de aseguradora. las sumas Depende de las y sumas. depende de las aseguradoras. Hay compañías de seguro
que tienen un apetito de riesgo por ese tipo de productos más alto y guardan una cuota de participación localmente, se arriesgan. Hay otras que por diseño deciden, tú sabes que yo voy a atender a mi cliente y le voy a dar el producto y le voy a dar el Pero ceden servicio, el pero voy a riesgo. ceder totalmente el riesgo a una compañía en el extranjero o en coaseguro local. Eso hay distintas maneras de hacerlo. Pero al final del camino yo creo que lo importante es que el cliente sepa de que existe la opción, de que hay maneras y volvemos al inicio, preguntando, asesorándose bien y buscando toda esa información, es como se puede llegar a estos Entonces, lo riesgos. importante allí, sobre todo en las empresas, es entender la operación de la empresa para poder analizar los posibles riesgos, para buscar si hay una póliza que ya existe tal cual y cubra ese riesgo, y si no, y si hay alguna cobertura que queda descubierta, sentarse a analizar con un departamento en la aseguradora cómo dentro de riesgo diverso conseguir una cobertura para que realmente esté Así asegurado es. ese bien. Excelente. Dejamos de un ladito la parte de responsabilidad civil, pero es un tema súper importante, súper interesante. Y te cuento un caso que me pasó ayer. Una persona que trabaja en mi oficina estaba atendiendo a un cliente. Yo le digo, mira, afortunadamente este cliente te está haciendo todas estas preguntas antes de comprar. Así que ojalá nos compre. Si no nos compra, no pasa nada, pero estamos excelentes de que nos está preguntando ahorita. Es lo correcto, que Como él debe tenga ser. todas esas ideas, que él piense que estás contra todos los riesgos habidos y por haber, que lo piense ahorita y no cuando tenga el reclamo. Así que de verdad que está súper bien, es el momento de preguntar. El cliente se dedica a hacer reparaciones e instalaciones, un contratista, es una póliza que yo hoy día promuevo muchísimo. Me llegan muchos clientes contratistas de electricidad, contratistas de refrigeración, instaladores de vidrio, gente que limpia vidrio, gente que presta servicios. Ujú. Hay muchos profesionales independientes, incluso ya hay pequeños empresarios que tienen Sí. 2, 3, 4, 5 colaboradores. Y como te digo, ese nicho de mercado a mí me apasiona, también con la fianza, que es otro tema que no estamos viendo, porque siento que son personas trabajadoras, echadas para adelante, que van creciendo, que tienen una expertise, que incluso ya son tan buenos en su negocio que pueden acceder a algún contrato, pero no tienen esa asesoría como empresa para que si tienes un buen abogado, un buen contador, un buen corredor, te va a robustecer como empresa para poder acceder a mejores contratos. Entonces, explicarle estas cosas a ese tipo de cliente a mí me apasiona. Entonces, muchos de estos contratistas cuando llegan a nuestra puerta es por un contrato en específico que se toparon con, o sea, trabajan de eso todo el año, pero se toparon con el centro comercial tal. Y por políticas de esta Por empresa, requerimiento. por requerimiento, dice, no, me vas a trabajar 5 días aquí, me tienes que traer una póliza de responsabilidad civil. Sí. Entonces no llega el cliente a cotizar. Yo a todo cliente que me llegue a cotizar por 30 días, por un mes, le cotizo y le digo, también te estoy cotizando la anual, para que tú cubras tu operación a nivel nacional por todo el año. Incluso sale más económico la tasa cuando lo haces anual. Y a todo el que pueda le explico esto. El cliente que nos aborda el día de ayer, él preguntaba que si él se le caía algo y rompía el piso del que lo contrató o rompía un jarrón y lo cubría, a lo que yo tuve que explicar que eso no se cubre, porque eso es una RC contractual, que tú me vas a ampliar un poquito eso, está excluida de todos los contratos de la mayoría, por Sí. lo menos de las aseguradoras en Panamá. Entonces, lo que cubre la RC general, que generalmente manejamos para contratistas, es la afectación a un tercero. Como tú mencionas, en términos sencillos, yo trato de explicarle a los clientes, mire, usted tiene un contrato, usted se llama empresa Suárez S.A. y lo contrata Centro Comercial Multi El que sea. S.A. Usted es primero, él es segundo. Correcto. La póliza es para cubrir a un tercero. Así es. Si una persona estaba estacionada allí mientras usted estaba limpiando un vidrio y se le cayó algo y yo me estacioné allí y me cayó eso, esa póliza me va a cubrir. Si el local de al lado al que usted estaba trabajando, usted rompió una tubería, hizo algo y afecta al local de al lado, va a tener cobertura. Entonces, este es un tema que hay mucho desconocimiento porque la gente piensa que con una RC está cubierto todo. Entonces, amplianos un poquito ese tema del concepto de la RC general, que es la más común porque hay muchas RC. Correcto. Sí, hay bastantes. Yo creo que lo primero que hay que a veces hacerle ver al consumidor es que tener la culpa no es malo. Yo creo que ese es un tema que la gente pierde mucho de vista cuando hemos tenido así, es como en tu caso, clientes que se dedican a dar mantenimiento a plantas eléctricas, a bombas de agua, a temas para edificios muy importantes. Y luego de realizar un mantenimiento de un trabajo, ocurre un siniestro. Se rompe algo, se rompió una tubería, se rompió una pieza, se disparó algún tema eléctrico que quemó algunos otros componentes de otros equipos, pero no necesariamente de lo que tú hiciste. Pero como fuiste el último en tocar el equipo, siempre va a existir esa tela de duda de será o no será que el trabajo que realizaste
y nos vamos por una línea muy gris donde existe 50-50% de probabilidad para muchas cosas. Yo siempre le recomiendo a los clientes que están en esta línea y que ya tienen su seguro, que ya han sido asesorados, siempre les trato de explicar de que tener la culpa a veces no es malo. Porque la gente cree que cuando uno se hace responsable te dicen, no, tienes la culpa de esto, aquello, lo otro. La gente cree de una vez que ya tienes la etiqueta de villano. No, y no necesariamente es así. Yo creo que se robustecen relaciones entre el proveedor y el que te contrató si tú aceptas esas culpas que por el simple hecho de ser tú el proveedor deberías asumir. Y esa es una parte muy crítica porque creo que no tenemos el concepto muy claro y la gente a veces confunde el hecho de hacerse responsable de algo como que eso me va a convertir en un proveedor malo o me va a descalificar. No, muy por el contrario, podría generar mucha mayor confianza. Entonces, empezando por ahí y dentro, como bien mencionas, de la amplia gama de pólizas de responsabilidad civil que hay, efectivamente la intencionalidad es cubrir a terceros. Sí hay tendencias actuales, y es importante mencionarlo, porque hay nuevas tendencias en temas de responsabilidad civil, en donde, por ejemplo, tú eres una persona que se contrata para limpieza de exteriores de edificios y te contratan para limpiar toda una fachada de un edificio que es de cristal, que es de vidrio templado o laminado. Y obviamente si estás realizando tu trabajo y rompes el vidrio, seguramente no te lo voy a cubrir porque tú estás realizando un trabajo sobre ese vidrio. Ujú. Pero si tú realizas un daño sobre otro tipo de bien, que puede ser de propiedad del mismo PH o del que te contrató, por ejemplo, que tú golpees un vehículo del PH o que tú golpees otro equipamiento del PH, que no necesariamente son los vidrios que están limpiando, ya hay tendencias de flexibilizar el tema para cubrir aspectos Allí habría que que no cubrir, son objeto del trabajo que habría estás que comprar realizando. algún endoso en especial, porque ese tema me No, parece no, interesante. no necesariamente, pero sí tiene que quedar dentro de la descripción de la póliza. Mm. Siempre cuando uno compra la póliza, esta póliza tiene la intención de cubrir tal bien, de tal forma y en tales eventos, y luego te empieza a desglosar todas las coberturas y las exclusiones, pero justamente en esa descripción entender que pueden haber bienes del Que contratante no del son objeto del trabajo contrato. que no son objeto del contrato por el que yo te contraté para los vidrios. Ah, pero me dañaste la planta eléctrica. O sea, ¿qué tiene que ver la planta eléctrica en todo esto? Mm. Entonces se buscan alternativas, se buscan formas y ya hay pólizas que tienen esa amplitud. Habría que analizar el contrato de esa póliza para verificar o sea, que no esté excluido, Exacto, que tenga esa opción, que que tenga tenga esa esa opción. amplitud. Yo conversaba con un amigo mío en estos días que tiene un local comercial, él tiene un local en la vía Argentina y tiene la fachada de vidrio. Y nosotros le ofrecimos una póliza y le dimos el producto, todo bien, pero dentro del contrato de arriendo del local, él tenía unas cláusulas y unos artículos que decían, no, cualquier daño que se haga a la fachada del local usted lo tiene que cubrir. Me pasó con un Entonces, cliente. claro, si tú tienes una póliza donde tú no eres el dueño de la propiedad ni del local, yo te voy a cubrir lo que está dentro del local, no te voy a cubrir la fachada porque la fachada es parte de la estructura. Entonces es un tema muy complejo, pero si uno no entra a ver ese tipo de cláusulas que tienen los clientes de nosotros a cada rato, no entendemos realmente qué es lo que necesita y cómo podemos ampliar la póliza que tiene para poder cubrir ese tipo de aspectos, que son cosas pequeñitas, pero que fracturan esa visión que tiene el consumidor del mundo de los seguros, de que el seguro nunca paga o el seguro tiene mucha letra chiquita. Y nosotros justamente en estos espacios que tú tienes, que te felicito por este tipo de espacios, porque de verdad que se necesitan y por montones, tenemos que decirle tanto al consumidor como a los que trabajamos en la industria, tenemos que hacerla más amigable. Tenemos que hacerla para el consumidor eh, de- Más que, digerible, más entendible. y que se pueda ejecutar, que existen maneras de poder ejecutar las cosas que tú pensaste en algún momento que te iba a dar tu seguro. Sí se puede. ¿Y cómo se puede hacer? Entonces, para eso debemos estar nosotros aquí. Excelente. Alfredo, de manera como para hacer un resumen, ¿cuáles son los seguros básicos que tú recomiendas a un pequeño empresario? Por ejemplo, si te llega una persona que quiere que tú lo asesores, estoy empezando un pequeño negocio, no hablemos de algo muy técnico, porque obviamente ya explicamos que depende del negocio, pero un negocio sencillo, ¿cuáles son, digamos, 3 o 4 seguros fundamentales que debe tener todo pequeño y mediano empresario? Yo diría, hay que empezar por lo que permite que tu negocio funcione. Tú tienes que empezar de lo básico a lo complejo siempre, ¿no? No sé si lo verás de manera deductiva o inductiva, pero siempre hay que empezar de lo básico. Si tú trabajas haciendo zapatos y tú tienes maquinaria para coser o pegar los zapatos, y son maquinarias que son costosas y no puedes reemplazar de la noche a la mañana porque no tienes el capital para hacerlo, eso es lo primero que tienes que cubrir. Porque si no, tu negocio no va a seguir operando. Entonces hay que buscar desde esos temas muy básicos de cómo hago que mi empresa siga operando,
¿no? Yo me dedico a repartir, a logística, a entregar paquetes. Los vehículos. Tu vehículo es lo más importante. Tú no puedes quedarte sin vehículo. Entonces, ¿cómo haces para no quedarte sin vehículo? Ahí entra el mundo de los seguros como parte de las líneas de mitigación que tú puedes utilizar. Eso es clave. Y luego de ese aspecto básico para mantener tu negocio operando, entonces pasas a ver otras posibles opciones. Estoy en un local, puedo afectar a mi vecino de al lado, al de atrás, Una demanda una demanda, un tema, puede un hacer que tu cliente. negocio quiebre también. Exacto. Exactamente. Entonces ya empiezas a ver un poquito más a tu alrededor. Primero, no sé si suena muy feo, pero primero te tienes que mirar el ombligo, ¿no? Primero te tienes Ujú. que evaluar tú mismo y ver cómo haces para que tu negocio continúe y después evalúas tu entorno. Entonces empiezas a mirar a tu alrededor y miras qué hay, a quién podría afectar, quién me podría demandar, y ves todos esos aspectos. Después va a haber muchas otras cosas, que si tengo unas redes sociales, que si puedo cometer un error en redes sociales o alguien me puede hacer algo en redes sociales, que si tengo mucha información de muchos clientes y la puedo perder o alguien me puede hackear. Seguridad electrónica. Hay muchos otros aspectos que tienen que ver con seguros de riesgos diversos, justamente el tema de la seguridad electrónica, pero son muchas Y otras ahí cosas después, cuando vas creciendo, ver el tema de los colaboradores, también, también el tema por de pólizas de supuesto. accidentes personales o colectivos de salud. Depende, en la medida, yo siempre le Sí, digo a los clientes, porque se me acercan clientes que ya quieren proteger a su personal. Si la empresa es pequeña, le digo, mira, comienza con una póliza de accidentes personales, que es algo sí, que se va a poder pagar, garantizas un accidente. Digo, también hay demandas por parte de colaboradores y demás que tú puedes blindar con tener un buen seguro para los colaboradores. Ya si la empresa va creciendo, un colectivo de salud reduce rotación de personal, aumenta la productividad, sabemos pues todos los beneficios que también tiene esa así parte, es. y garantiza pues esa fidelidad también del colaborador con las empresas que invierten en seguro colectivo de salud. Pero sí, es como que los seguros deben ir de la mano contigo. Yo siempre pienso que el buen asesor, la compañía de seguros, es esa parte que te va acompañando cuando tú vas creciendo. Y tengo historias muy lindas de clientes que han crecido, y yo los he visto crecer. Tengo unos clientes que son dos socios y empezaron trabajando para otra persona, son ingenieros civiles. Luego fundaron su oficina en un pequeño local, la mamá de uno de ellos era la asistente. Hoy día tienen más de 40 colaboradores, Wow, tienen una filial en otro país y han ido qué creciendo. belleza. Y nosotros los asesores, cuando tienes clientes como esos, tú vas aprendiendo también con ellos. Porque créeme que conmigo también manejan las fianzas y he aprendido, hoy no estamos hablando de fianzas, ya tuvimos ese episodio, pero también es un tema súper interesante. Creo que hemos abordado bastante. Hay dos temas más que quiero ver contigo. Uno, que me cuentes tu experiencia como educador específicamente en la parte de nivel superior, y específicamente en el tema de seguros, porque sé que das algunas materias como riesgo. Cuéntame un poquito de qué cátedras estás dando hoy día en la Universidad del Istmo y quiénes son esas personas que están preparándose en materia de seguros. Bueno, es público muy diverso. O sea, no podemos hablar de que el público es un nicho muy específico. Tal vez jóvenes de 20 a 24 años que están en edad de estudios universitarios. No necesariamente es así. Hay muchas personas que tienen mucha más edad y que tienen incluso años de experiencia dentro del mundo del seguro que están buscando esa formación, que eso es sumamente valioso porque justamente, y es una de las críticas al sistema en términos generales y a nosotros mismos como industria, porque a veces toca autoevaluarse, donde debemos estar constantemente en formación y exigiendo tanto a los colaboradores, a los corredores y a todas las personas que formamos parte del engranaje, incluso proveedores que se vayan formando. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Cátedras que veo en la Facultad de Administración y de Negocios en la universidad, yo te puedo hablar desde sociología de las organizaciones hasta temas que tienen que ver propiamente con seguros generales o seguros de personas, administración de riesgo y temas muy afines. Incluso me ha tocado dar cátedra de comportamiento organizacional, escribí un libro de comportamiento organizacional, porque a raíz de la licenciatura en recursos humanos, y ese es un tema muy, muy chistoso, siempre he perseguido trabajar en recursos humanos. Toda la vida he estado detrás de trabajar en recursos humanos. Pero yo he entendido de que para poder llegar lejos tú tienes que hacer las cosas bien donde estás y en el momento que estás viviendo y donde lo estás viviendo. No sé si es bueno o es malo, pero si haces las cosas muy bien en el momento donde estás, en la empresa donde estás y con las funciones que tienes, tal vez eso te va a llevar por otro lado, no necesariamente para el lugar que tú quieres. Y justamente eso es lo que me ha pasado. Pero yo nunca perdí de vista el tema de recursos humanos y siempre quise mantener esa llama ahí encendida y de la mano del tema educativo sin perder esa línea. Me dio por escribir un libro que es de comportamiento organizacional. Cometí el desliz de publicarlo y poner que era parte uno, o sea que ya tengo que hacer la parte 2,
Pero es un tema que cuando te gusta tú lo haces con mucho cariño, desprendimiento y tú buscas siempre aportar cosas nuevas. Y lo hice justamente porque me di cuenta estudiando recursos humanos en la universidad que la mayoría de los textos que utilizamos en la universidad, sobre todo en las facultades de negocio, son textos que vienen de primer mundo con ejemplos de primer mundo. Y nosotros necesitamos textos latinoamericanos con ejemplos latinoamericanos. Entonces yo no te puedo empezar a hablar de emprendimiento hablándote de Starbucks, porque realmente te voy a llevar a un nivel demasiado grande. Yo empezaría por hablar de los ingenieros que estabas conversando. ¿Por qué? Porque cómo ellos hicieron para tener lo que tienen ahorita y cómo ellos llegaron. Eso es mucho más accesible y mucho más amigable que ponerme a hablar de una multinacional que ya tiene. Claro, aterrizas un poquito más Así es. Entonces, siempre he tratado como de mantener esa llama encendida y de nunca perder ese vínculo entre las cosas que pueden ayudar a la gente a formarse. Y eso es lo que me ha mantenido en el ambiente educativo durante muchos años. Definitivamente, bueno, el siguiente tema que vamos a hablar precisamente es esa, tu faceta como escritor. Ya nos hablaste de un libro, pero sé que tienes dos. Cuéntanos un poquito también del otro libro que tienes. Bueno, el otro libro fue una biografía que hice póstuma de mi padre, Alfredo Rabat Mayol, que en paz descanse. Una vida muy, muy apasionante, diría yo, muy, muy dada al servicio. Y es un libro que se llama Un inmigrante de 1944. Él nace en Colombia, se va más o menos entre los 10, 12 años de Colombia, nunca volvió a vivir en Colombia. Y toda su vida la desarrolló, él vivió en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y toda la vida fue viviendo su vida, pero como inmigrante en muchos lugares donde le tocó vivir. Y vivió muchas experiencias como la que vivimos nosotros en familia en Guatemala, de tener que salir rápidamente por un tema de guerra. Y luego imagínate, vivimos la invasión aquí en Panamá en el año 89. O sea, nos ha tocado vivir todas esas experiencias, pero siempre con esa visión de inmigrante. ¿Y por qué destaco ese tema de inmigrante? Porque al final del camino, si uno vive con esa visión de inmigrante, uno se tiene que esforzar mucho más en hacer las cosas bien. Llegas a un lugar donde hay profesiones protegidas, como por ejemplo los doctores, los corredores Corredores de de seguros seguros, también. los arquitectos, los profesores, etcétera, que si no eres nacional no puedes ejercer. Entonces, si tú quieres generar ingresos y vivir en un país que no es el tuyo, tú tienes a veces que hacer mucho más de lo que haría un nacional para poder mantenerte en un buen nivel. Y esa visión de mi papá fue como el driver de toda su vida. Eso fue como el modo de vida de él, la filosofía de vida de él. Y nunca se detenía en hacerle mal a nadie. Eso es Él importante. decía, no, eso es perder el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo en eso porque tengo muchas cosas que hacer. Y yo quise plasmar eso en un libro porque él vivió por muchos lugares, conoció a mucha gente al momento de estructurar ese libro fue muy bonito porque entré en contacto con gente que nunca hubiera entrado en contacto, que conoció a mi papá en Nicaragua, en Estados Unidos, en otros lugares, y que me empezaban a hablar de las anécdotas de mi papá. Ya mi papá había fallecido y fue una experiencia muy bonita que me ayudó a mí a cerrar ese capítulo de la pérdida de mi papá, pero me ayudó también a dejar plasmado algo que yo espero que mis hijos y mis nietos todos valoren de ver cómo empieza la familia a raíz de un inmigrante. La verdad que es súper, súper bonita historia, súper interesante. Y la verdad que mi admiración total, Alfredo. Y mira que no has trabajado, como se dice, directamente en un departamento de recursos humanos, pero yo pienso que sí impactas al recurso humano y sí te has caracterizado por liderar equipos. Y siento que eso también es recurso humano, porque creo que algo que has hecho, donde en las facetas que yo te he visto liderando equipos comerciales, liderando equipos de reclamo, hoy en una posición importante, en una importante compañía de seguros, pues impactas a muchas personas. Así que definitivamente que te felicito. Casi terminando algo que no hablamos aquí, porque estamos conociendo totalmente aquí, Alfredo, tú también practicas baloncesto, eso es algo que no Sí, has dicho. me encanta el Sé baloncesto. que estás en el equipo constantemente en APADE, hacen un torneo y siempre estás allí. Sí, sí, Así que es importante también ese equilibrio, ¿no? En la vida, trabajo, familia y sí. también cuidarse a sí mismo. Claro que sí. No, y siempre es bueno participar y estar en contacto con la gente. Estar en contacto con la gente creo que es muy importante. El deporte ayuda en eso. En tiempo de pandemia que no se pudo, pues justamente fue que empecé a escribir, porque necesitaba encontrar un hobby justamente para liberar la mente y desestresar y poder ocuparme. Entonces ahora es un balance entre esas dos cosas, porque ahora que hay reapertura, ahora puedes hacer deporte, puedes escribir y puedes hacer muchas otras cosas. Gracias a la tecnología y a dividir bien el tiempo, pues toca hacer. Excelente. Un mensaje final, Alfredo, para nuestra audiencia, personas emprendedoras, personas independientes, asesores de seguros que nos escuchan. Un mensaje final que quieras darle a la audiencia para
encontrar ese camino y me encantó lo que dijiste, donde estén, hacerlo mejor y buscar ese crecimiento y ese equilibrio en diferentes áreas. Sí, a todas las personas en todo tipo de industria, no solamente en seguros, pero obviamente me preocupa más la industria de seguros porque pertenecemos, vivimos y queremos que siga adelante y queremos que siga creciendo. Nunca traicionen sus valores. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. Uno tiene una base moral, una base ética que uno ha aprendido en el paso del tiempo. Traten de nunca traicionar eso. En la medida en que no lo hagan, creo que van a impactar positivamente a todo el mundo. Y hoy en día la sociedad necesita profesionales que sean seres humanos antes de ser profesionales. Un muy buen ser humano es un muy buen profesional. Quieranlo decir en el idioma que lo quieran decir y en la latitud que lo quieran poner, un buen ser humano siempre va a ser un buen profesional. Tal vez no el mejor, tal vez no el más deficiente, pero sí un profesional promedio con una gran calidad humana vale un montón y mucho más que los que quieren hacer daño. Así que yo diría lo primero es eso, nunca traiciones tus valores. Lo segundo, nunca dejes de formarte. Hay nuevas tendencias, hay nuevas tecnologías, todo va evolucionando muy rápido, muy rápido. No creas que a la edad que yo tengo ya dejé de estudiar cosas, no, siempre estoy leyendo artículos, buscando cursos, buscando la manera de perfeccionar. Yo creo que eso sería lo segundo. Y lo tercero, hay que ser a veces un poquito humilde y hay que preguntar. Hay que saber preguntar y a veces las preguntas son no lo sé, cómo hago, dónde aprendo, quién sabe o qué me dirías o qué me aconsejas. Y no todos también tienen como que muy desarrollado ese lado humilde para saber o sentirse de que todavía me falta mucho más por conocer. Esas serían las únicas tres cosas. Espero que sea de mucha utilidad y nuevamente gracias a Daira por Gracias, invitarme. Alfredo. Me quedo con esos tres consejos, la verdad, súper útiles. Así que, bueno, gracias a la audiencia. Sé que tuvimos mucha información el día de hoy, así que nos vemos en la próxima.